Buenas tardes. Es misión de la Universidad Mundo Maya preparar profesionistas con conocimientos pertinentes a su formación profesional. El día de hoy nos acompaña el maestro Henry Curbelo Sosa con el tema Enseñar a pensar lo que olvidamos los docentes. Profesor e investigador de la Universidad Mundo Maya con experiencia de 21 años en docencia, de ellos 16 en la enseñanza superior en Cuba, Venezuela y México. Licenciado en Educación en la especialidad Física Electrónica, máster en Ciencias de la Educación y máster en Educación Superior, así como doctorante en Educación. Ha participado en más de 20 congresos y eventos científicos de carácter nacional e internacional en el ámbito de la pedagogía y la enseñanza de las ciencias. Es autor y coautor de varias publicaciones científicas, incluyendo revistas indexadas y libros. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación de Ciencias y participa en la actualidad en proyectos y grupos nacionales e internacionales de investigación en educación. Es momento de cederle la palabra al maestro Henry Curbelo Sosa. Muchísimas gracias, maestra. Es para mí un inmenso placer estar compartiendo y que se me dé la oportunidad de compartir este rato con ustedes acá. Un rato en la tarde que vamos a estar conversando, más que disertando, conversando sobre un tema que nos ha de apasionar a todos los que amamos el arte de enseñar. Y más que apasionarnos, nos debe preocupar y nos debe dar ocupación. El tema es enseñar a pensar lo que olvidamos, desafortunadamente, tristemente, en ocasiones los maestros. Quiero primeramente pedirles, por favor, que nadie se sienta aludido. Las cosas que vamos a conversar tienen que ver con experiencias propias y lo que yo he podido detectar que olvido como maestro y que puede servir, aunque nos podemos ver reflejados muchos de nosotros. Por supuesto, el nombre de la actividad de enseñar a pensar no nos está indicando u obligando como docentes a que nosotros tenemos que enseñar a pensar a nuestros estudiantes. Esto no es posible, no es nuestro trabajo, ni lo podemos hacer. Todos los seres humanos nacen con esta capacidad innata del pensamiento. Lo que sí podemos hacer nosotros como maestros es enseñar a pensar a nuestros estudiantes críticamente, a desarrollar en ellos un pensamiento científico, que vean el mundo desde una óptica científica y que, por supuesto, esto les tribute un pertrecho para su vida futura. En este orden de cosas, quisiera comenzar mi exposición hablando de esta frase de Albert Einstein y después pasando a una anécdota que me encanta. Albert Einstein, y a colación de lo que estamos hablando hasta hace un momento, dijo: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones para que puedan aprender. Es decir, las herramientas, como se decía en el webinar de la semana anterior, el maestro es un guía, y eso lo vamos a estar viendo también en el día de hoy. Pues la anécdota que les traigo hoy acá, decía que me encanta y la utilizo en ocasiones con mis estudiantes, tiene como protagonista o uno de los protagonistas a Ernest Rutherford, físico, nacido en Nueva Zelanda, fue presidente en su momento de la Sociedad Real Británica y premio Nobel de Química en 1908, y él contaba una anécdota. Rutherford decía: hace algún tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un 0 en un examen a un estudiante por la respuesta que había ofrecido a un problema de física, pese a que el estudiante decía y afirmaba rotundamente que su respuesta era correcta. El profesor y el estudiante decidieron buscar a alguien imparcial y fui escogido yo. Yo no, Rutherford, por supuesto. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido
Llevo el barómetro a la azotea del edificio, le ato una cuerda muy larga, lo descuelgo hasta la base del edificio, marco donde dio la cuerda, subo mi cuerda con mi barómetro, mido y me da la altura del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema para el profesor, porque había dado respuesta correcta y completamente a la pregunta, pero no demostraba sus conocimientos de física con esta respuesta. Y si se tocaba la nota máxima, entonces esto podía alterar lo que en realidad el estudiante conocía de física. Bueno, Rutherford sugirió darle una nueva oportunidad al estudiante. Fue a donde estaba el profesor con el alumno y le dio 6 minutos para que contestara la misma respuesta. Pasaron 5 minutos, disculpe, para que contestara la misma pregunta. Pasaron 5 minutos y el estudiante no escribía nada. Rutherford se le acercó y le preguntó si era que no se sabía la respuesta y si se quería ir. Y el estudiante le dijo que sí se la sabía. De hecho, se sabían muchas respuestas. El mayor problema era decidir cuál era la mejor. En el minuto que quedó, escribió una fórmula. Altura es igual a un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, agarro el cronómetro, disculpe, el barómetro, lo dejo caer al suelo desde la azotea del edificio, mido el tiempo de caída con un cronómetro y luego se aplica esa fórmula y se obtiene la altura del edificio. En ese punto, Rutherford le pregunta al maestro si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta y listo. Pero tras abandonar el despacho, Rutherford se acerca al estudiante y le preguntó si sabía otras respuestas, cuáles eran las otras respuestas. El estudiante inmediatamente le dijo, bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, agarras el barómetro de un día soleado, mides la altura del barómetro y la longitud de la sombra. Si se mide a continuación la longitud de la sombra del edificio y se aplica una simple proporción, disculpen, obtenemos también la altura del edificio. ¿Y qué otras maneras? Contestó también a partir de un procedimiento un poco tedioso, pero que también funciona. Agarras el barómetro, se sitúa en las escaleras del edificio en la planta baja y mientras va subiendo por la escalera va marcando la altura del barómetro y luego cuenta cuántas veces o cuántas marcas hizo, lo multiplica por el tamaño del barómetro y también le da la altura del edificio. Pero además le dio otra respuesta. Le dijo, si quieren un método un poco más sofisticado, atan el barómetro a una cuerda, la estiramos hasta la superficie y usándolo como un péndulo se puede medir, se puede calcular la altura del edificio calculando el periodo. En fin, hay muchas respuestas al respecto. Y en ese punto, el estudiante le dice, pero quizás la mejor de todas fuese con el barómetro ir, tocar a la puerta del conserje del edificio, decirle, querido conserje, aquí tengo un lindo barómetro. Si me dice la altura del edificio, se lo regalo. En ese momento, Rutherford le pregunta al estudiante si no sabía la respuesta tradicional, la convencional a ese problema. Y le dijo que sí, por supuesto que sí. La respuesta es por diferencia de presión. La diferencia de presión marcada por un barómetro a dos alturas diferentes da la diferencia de altura entre esos dos lugares. Se la respondió y le dijo, sí la sé, pero lo que ocurre es que durante mi vida de estudiante, mis profesores siempre intentaron enseñarme a pensar. El estudiante de esta anécdota era Niels Bohr, excelente, extraordinario físico danés que contribuyó a la comprensión del átomo y la mecánica cuántica, galardonado además con el Premio Nobel de Física en 1922.
Y más allá de la altura, no del edificio, sino de los personajes que participan en esta anécdota, lo importante es eso. Es la idea de que los maestros deben intentar enseñar a pensar a los alumnos. Afortunadamente yo tuve maestros, tuve profesores que intentaron enseñarme a pensar. Quizás no lo lograron, pero la culpa es mía, ¿eh? Quizás yo no era el que aprendí a pensar, pero les aseguro de que tuve muy buenos maestros que intentaron, hicieron todo lo posible a través de diversas estrategias y mecanismos a enseñarme a pensar. Afortunadamente, uno de ellos está presente en esta actividad del día de hoy. Ahora, hay ocasiones que los docentes enarbolamos paradigmas, pero que tristemente no lo llevamos a colación y se convierten solo en consignas. Decimos que queremos que nuestros estudiantes sean curiosos, sean críticos, sean autocríticos, que tengan un pensamiento lógico, que tengan una concepción científica del mundo, para que sean menos manipulables en el futuro, que al final se conviertan en mejores seres humanos. Pero aún con las mejores intenciones, estimados maestros, en ocasiones, ¿qué hacemos para lograrlo? ¿Aportamos lo suficiente para que de verdad sean curiosos, críticos, autocríticos, etcétera, 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 y que se conviertan en excelentes seres humanos? Mi respuesta, la mía, la de este humilde profesor de ciencias, es que no. Pero lo que está ocurriendo, lo que ocurre hace mucho tiempo, es que no hacemos las cosas, no logramos estas cosas, porque a pesar de que hay muchas causas disímiles, complejas para este problema, y que muchas de ellas además se van de nuestro radio de acción, no podemos nosotros manejarlas. Sí hay cosas que podemos hacer, pero no las hacemos del todo bien. Hay ocasiones en que en nuestras clases no hacemos preguntas para que nuestros alumnos reflexionen, para que nuestros alumnos aprendan a pensar, para que nuestros alumnos, a partir de estrategias que nosotros desarrollemos, integradoras de conceptos, de contenidos, estrategias motivadoras que propicien la creación en el estudiante de redes de asociaciones significativas del contenido, y pudiéramos evitarnos, si hacemos eso y más, estas cosas que están ocurriendo. Aquí les pongo el ejemplo de dos preguntas de física y dos preguntas de química, de exámenes en la actualidad. No son preguntas que yo inventé acá para lucirme con ustedes en esta actividad. Son preguntas que aparecen en exámenes hoy día de estas asignaturas, y son preguntas no hechas por un profesor en un salón de clases para sus alumnos, sino hechas por personas especialistas que están un poco más allá. Por ejemplo, pude escoger otras, pero traigo estas porque creo que grafican muy bien lo que quiero hacerles ver. Dice esta, de física. Es la parte de la física que analiza las leyes que rigen el movimiento de los líquidos y las técnicas para el mejor aprovechamiento de las aguas. Bueno, te dan las tradicionales opciones, en este caso 4. Hidráulica, cinemática, neumática, electricidad. Y para cómo nos las ponen de primera para que no haya fallo. Dice la segunda, es una propiedad intensiva de la materia y expresa la masa contenida en una sustancia en la unidad de volumen, capilaridad, densidad, viscosidad, disculpen, tensión superficial. Aquí, quien no sea el especialista en estas ramas de la ciencia pudiera decir, oh, esa no me la sé, pero no se la puede saber porque quizás a sí mismo se la preguntaron cuando era estudiante. Pero lo más curioso de esta pregunta es que te ofrecen, en este examen, ofrecen un formulario y el formulario dice, densidad es igual a masa sobre volumen. Le están dando la respuesta en el mismo examen. De química, dos preguntas. Son serias y verídicas que aparecen en los exámenes hoy día.
el valor de 6.022 por 10 a la 23 corresponde al número de Boyle, Gay-Lussac, Avogadro y Charles. Si una vez nada más escuchamos, nos vamos a acordar como canto que es el número de Avogadro. Pero en este examen, también en el formulario, como dato aparece número de Avogadro es igual a 6.022 por 10 a la 23. Te ofrece la respuesta también. Y la última es la que más me gusta de todas. Observa los subíndices de la siguiente fórmula química. Observa los subíndices, ya te están diciendo hacia dónde tienes que mirar y todo. Y contabiliza el número de átomos de oxígeno, que los cuentes, que se encuentran en este compuesto. MgSO4 y las opciones 4, 3, 2, 1. Bueno, ahí lo único que falta en esta pregunta es que le digan al estudiante que el oxígeno es la letra O para que la pueda responder. Y esto, lo que estamos viendo acá, estas preguntas que les acabo de presentar, ninguna de ellas logra en modo alguno que el estudiante aprenda, que piense. Son preguntas que no responden a cosas que el estudiante va a encontrarse en su vida cotidiana. Son preguntas que se contestan con un dato, que se contestan con un hecho. Son preguntas fácticas. Y son preguntas que cuando el estudiante termine su examen, no va a recordar nunca más que las tuvo que responder en ese momento. Y haciendo las cosas de otra forma, nos vamos a evitar que nos estén ocurriendo estas cosas hoy día en las redes sociales, en el Face, que nos estén poniendo estos memes a los maestros, comparando la educación, la enseñanza de hace 40 años con la de hoy día. Por ejemplo, esto, como estas muchas, pero traigo esta que me encontré así a priori en internet. Un cortador de leña, esto, año 1980, la enseñanza de la matemática. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100. El costo de producción de ese carro de leña es igual a 4/5 partes del precio de la venta. ¿Cuál es la ganancia? Ya después en los años 90, dicen que se preguntaba, un cortador de leña vende un carro de leña por 100. El costo de la producción de ese carro de leña es de 80. Escoja la respuesta correcta. Pero después, el meme sigue profundizando. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100. El costo de producción de ese carro de leña es 80. Coloca una X en los 20 pesos que representan la ganancia. Pero peor aún, nos hacen memes hasta con algo tan extraordinario como la interdisciplinariedad, como la integración, que yo soy de los que las defiendo a capa y espada, pero que no la utilizamos tampoco bien en muchas ocasiones. Un cortador de leña vende un carro de leña por 100. El costo de producción de ese carro de leña es 80. Reúnanse en equipo de 4 para responder el nombre del cortador de leña para darle salida a la español literatura. Dibujen al hombre cortando leña para darle salida a la educación artística. Hagan la siguiente operación. 100 menos 80 es igual a 20. La matemática. ¿Hace bien el hombre en cortar leña? La ética. Como usted bien respondió, el hombre no hace bien cortando árboles porque estos son los pulmones del planeta, el área de ciencias naturales. Y después, la evaluación final, si el alumno o alumna no pudo o no quiso realizar las actividades, deben considerar la asistencia, los zapatos, el peinado, si es por el peinado estoy reprobado, el uniforme, la carpeta, e incluso si trae la carpeta vacía sin anotaciones, también hay que tenerlo en cuenta. Y entonces, estas cuestiones tenemos que evitarlas y yo considero, desde mi modesto punto de vista, que no todo está perdido. No todo está perdido porque nosotros, como ustedes, los que amamos esta profesión, los que amamos lo que hacemos, siempre, como dice una famosa anécdota, siempre encontramos el corcho, siempre encontramos a qué medio, a qué método asirnos para buscar buenas alternativas de enseñanza y enseñar a pensar a nuestros estudiantes, enseñarlos a buscar cómo aprender mejor. ¿Y cuáles son las mejores formas de aprender? Bueno,
Aprendemos mejor si estamos personalmente implicados. Aprendemos mejor si presentamos el aprendizaje como un proceso afectivo, como un proceso emocional, por supuesto, teniendo en cuenta los contenidos, el sentido de estos contenidos, las situaciones prácticas, los contextos de aprendizaje, es decir, qué aprendemos y para qué aprendemos. Pero aprendemos también mejor si somos capaces de reflexionar, de planificar, de regular. El aprendizaje debe, por todos los medios, presentarse como un proceso, sí, autodirigido, pero guiado a través de estrategias diseñadas por el docente. Aprendemos mejor si conversamos. La mayor parte de las interacciones que tenemos nosotros en nuestros salones de clase, en nuestras aulas, son verbales. El contexto educativo tiene un trasfondo de verbalidad. El aprendizaje es un proceso comunicativo. El lenguaje es un instrumento para nosotros representarnos el mundo que nos rodea. Pero también aprendemos mejor si colaboramos con otros. Si bien el trabajo individual es fundamental para lograr el aprendizaje, también lo es el trabajo en equipo. Pero el maestro no puede dejar solo al alumno. El maestro tiene que acompañarlo en ese proceso. Tiene que orientarle las cuestiones que tienen que ver con el proceso de colaboración, las formas de interacción de los equipos. Y por supuesto, al final, tiene que fomentar que haya un momento de evaluación, de autoevaluación, de coevaluación y de heteroevaluación. Y por último, aprendemos mejor si tenemos a alguien que nos ayude a montar, si tenemos a alguien que nos ayude a estructurar nuestro propio aprendizaje. Y es aquí, además de en todos los anteriores, donde aparece el rol fundamental del maestro, del que se hablaba en el webinar pasado, el maestro como mediador entre el contenido y el alumno, para que el alumno autogestione su conocimiento, cree sus propios esquemas de conocimiento. Y aquí me viene a la mente una frase del afamado médico y conferencista español Mario Alonso Puig, que cuando habla de enseñar, cuando habla de educar, él dice que enseñar o educar no es meter cosas en una caja, entiéndase como caja el cerebro de nuestros estudiantes, sino que enseñar es buscar alternativas para que de esa caja salga todo lo maravilloso que tiene dentro. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Ya sabemos cómo se aprende mejor, ya sabemos que hacemos cosas mal, ya sabemos que olvidamos enseñar a pensar a nuestros alumnos, pero ¿cómo hacerlo? Tenemos que buscar alternativas. ¿Cómo enseñar a los estudiantes para que esos aprendizajes duren, les sirva para toda la vida? Primeramente, hay que contextualizar el contenido. Contextualizar el contenido desde el punto de vista que nuestras clases, que nuestras preguntas, nuestras interrogantes, nuestros seminarios, nuestros experimentos tengan que ver con la cotidianidad, con el día a día de nuestros estudiantes. Tenemos que ser capaces en nuestras clases de relacionar los aprendizajes con las experiencias vividas. Esta foto que está acá es bien reciente y no está ahí por gusto. Este es un grupo de mis estudiantes. Son estudiantes que juegan al baloncesto. Son buenos muchachos, adolescentes, como todos. Miren ese peinado que se hicieron el día de la novatada, ese pelado. Pero son estudiantes que juegan básquetbol y que el básquetbol es prácticamente un estilo de vida, lo aman. Y nosotros tenemos que aprovechar eso. Yo tengo que aprovechar, como el maestro y el resto de los maestros de esos alumnos, debemos aprovechar esa potencialidad que nos brinda, que ellos aman el básquetbol, utilizando en nuestras clases esta cobertura, esta brecha a nuestro favor y a favor de ellos, a favor de su aprendizaje. Tenemos que aprovechar, por ejemplo, que lleguen cansados de un entrenamiento
que estemos nosotros un partido de básquet por la escuela viéndolos a ellos para hacerle preguntas que tengan relación con nuestras clases. ¿Por qué sudamos al estar cansados? ¿Por qué respiramos con agitación? ¿Por qué la frecuencia cardíaca aumenta tras el ejercicio físico? Y ahí se pueden salir un sinnúmero de preguntas que tienen que ver con la matemática, con la física, con la biología, con la química. Muchísimas preguntas podemos aprovechar en ese contexto. Y les aseguro que si lo hacemos contextualizado en lo que a ellos les gusta en su día a día, en su cotidianidad, eso no se les va a olvidar tan fácilmente. Otro ejemplo que utilizo con bastante frecuencia en mis clases, por supuesto, cuando toca esta temática, pero que una vez lo utilicé, me sirvió de mucho y lo sigo utilizando y a veces hablo de ellos en mis conferencias. Tiene que ver con algo que todos en estos momentos estamos erizados, el precio de la gasolina, de los derivados del petróleo. Hasta en Estados Unidos están gritando por el precio a $4 y tanto el galón. Aquí en México es hasta más caro porque es a $1 y tanto el litro. Pero bueno, esto que hoy día nos está golpeando tanto es un tema que es del día a día también. Y yo le planteo una situación a los estudiantes. Le digo, a ver, cuando ustedes van en su carrito con su papá o ustedes mismos, si ya manejan, y van a comprar gasolina, ¿qué gasolina compran? La mayoría dice, maestro, únicamente que el carro sea un carro muy moderno, ¿no? Que le echen de la premium, de la especial, pero la mayoría que tenemos carritos un poquito viejos, ¿no? Nosotros cargamos nuestro tanque de gasolina con gasolina regular, con Magna, de 87 octanos. En estos momentos, en dependencia de las gasolineras, pero en la gasolinera donde yo cargo mi gasolina, está el precio de la gasolina regular, la Magna, 87 octanos, a 21.97 el litro. Y la Premium, la especial, de 92 octanos, a 22.59. Y solo este ejemplo es un rico ejercicio de aprendizaje para matemáticas, para química, para física, porque ahí le podemos explicar a los estudiantes qué cosa es un hidrocarburo, qué cosa es el octano, qué es el octanaje, para qué sirve o qué cosa hace el octanaje en los motores de combustión interna. Ahí podemos aprovechar para explicar el principio de funcionamiento de los motores de combustión interna en física. Podemos hablar contaminación medioambiental y de matemática, una simple, y de la vida, un simple cálculo matemático. Agarren sus celulares ahí y hagan un simple cálculo. Dividan 21.97 entre 87 y dividan 22.59 entre 92. Estamos pagando más caro el octano de gasolina regular que el octano de gasolina especial. Y esas son las cosas, contextualizando el contenido que nosotros podemos lograr aprendizajes verdaderamente duraderos en nuestros estudiantes. Otra manera de hacerlo es guiar el aprendizaje a partir de las aportaciones de los estudiantes. Los maestros no podemos ser arrogantes como esta maestra de la izquierda que parece que va a pegarle a un alumno con ese palito. Los maestros tenemos que ser humildes como el maestro de la derecha. Los maestros tenemos que permitirle a los estudiantes aportar, que se planteen hipótesis, que cuando está demostrado que cuando un contenido gira en torno a las incógnitas y dudas de los propios estudiantes, automáticamente se crea una motivación y esta motivación permite favorecer el aprendizaje. Otra cuestión importante que debemos hacer en nuestras clases es trabajar con las diferencias individuales. Y aquí entra el diagnóstico como algo extremadamente importante. Pero, maestros, no el diagnóstico que hacemos al principio de curso, aquel diagnóstico en ocasiones vacío que hacemos porque es una exigencia administrativa que entregamos luego a nuestros jefes y que quizás nunca miramos más en todo el curso. No, el diagnóstico del día a día, aquel en el que constantemente y a través de diferentes alternativas nosotros estamos enmarcando, estamos definiendo cuál es la zona de desarrollo actual que tiene nuestro estudiante, y entonces buscamos las maneras, las formas, las estrategias
para llevarlo a una zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo que se va a convertir en zona de desarrollo actual y así sucesivamente. No podemos quedarnos en que lo movimos hacia aquí y que ya el estudiante ya no puede avanzar más. Tenemos que ir moviendo estas zonas constantemente a través de tareas docentes que vayan desde tareas docentes meramente reproductivas, pasando por tareas docentes aplicativas y llegando a tareas docentes creativas. Y para esto, nosotros no podemos trabajar solo con las diferencias individuales de esos alumnos que tienen más dificultades para aprender, sino que tenemos que verlos todos y cada uno de los alumnos que tengamos en nuestra aula, llegando o yendo desde ese hasta los estudiantes más sobresalientes. También, en extremo importante, es potenciar la exploración y el error. Aquí quise utilizar esta frase de Alvin Toffler, escritor americano y futurista norteamericano, para decirlo mejor, de Estados Unidos, porque nosotros todos somos americanos. Y él decía, el siglo pasado, que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender nuevamente. Y es que está demostrado que este aprendizaje, este desaprendizaje y el hecho de aprender de nuevo, está demostrado que no hay mejor manera, o una, para no ser absoluto, una de las mejores maneras para aprender es aquella que está sobre la base del error. Es partir de nuestros errores para elaborar conjeturas desde la reflexión y la autocrítica. Me viene a la mente ahora una frase del fantástico Charles Chaplin cuando decía: me encantan mis errores, no puedo renunciar al placer de equivocarme. Y por supuesto, este aprendizaje del estudiante a partir de sus errores tiene que estar guiado por el maestro, pero el maestro no le puede ofrecer recetas preelaboradas al estudiante para aprender, sino ofrecerle recursos para que lo pueda lograr. Otra manera muy importante es aprovechar los recursos que tengamos a mano y recursos que hay a nuestro alrededor. En muchas ocasiones nos cerramos en nosotros mismos y queremos plantear, queremos ofrecer, queremos explicar un contenido y no encontramos con qué. No nos damos cuenta que alrededor, en nuestra escuela, nos ofrece alternativas, la comunidad nos ofrece alternativas, que nosotros tenemos esos recursos incluso en nuestras casas, en las casas de los alumnos, y que son recursos de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Y les pongo simplemente un ejemplo, haciendo y creando situaciones para que lo poco o lo mucho que tenemos lo podamos utilizar en el bienestar y en función de un mejor aprendizaje. Y este es un ejemplo. Así se puede explicar de manera muy sencilla qué cosa es la atención superficial. Y no necesitamos grandes experimentos, ni mucho menos. Le preguntamos a los alumnos: a ver, muchachos, ¿podemos hacer un agujero en el agua? Las preguntas pueden ser: no sé, sí, quizás, no, tal vez. Y sí, vamos a hacerlo, vamos a demostrarlo, vamos a intentarlo. Traigan mañana un platico de agua, vamos a conseguir alcohol, vamos a conseguir, un platico, vamos a conseguir un poquito de agua y simplemente echamos en un plato una fina capa de agua, vertemos algunas gotas de alcohol en el agua, en el centro del plato, y nos damos cuenta que al añadir alcohol al agua, la tensión superficial del agua en esa interfase alcohol-agua hace que el agua se aleje del límite entre los dos líquidos, entre las dos sustancias, y deja un espacio libre que lo ocupa el alcohol, y entonces se crea como un agujero en el centro del agua que está lleno de alcohol. Les aseguro que difícilmente lo olviden. Y por último, muy importante, debemos desarrollar la conciencia a nuestros estudiantes de que todos tienen potencialidades para lograrlo. Tenemos que buscar situaciones para que los estudiantes desarrollen sus potencialidades. Y como empecé con una anécdota, quiero culminar con una. Y esta anécdota, para terminar, y tiene que ver con esto de desarrollar la conciencia en los estudiantes de sus potencialidades,
Tiene que ver con un niño nacido en Detroit, Michigan, Estados Unidos, en 1951. Un niño llamado Ben, un niño que se crió en una sociedad, niño negro, criado en una sociedad extremadamente racista, violenta, y un niño que era, por así decirlo, y aunque no me gusta utilizar esta palabra, pero la anécdota lo refleja así tal cual, era el tonto de la clase. Pues este niño, Ben, creció bajo burlas, bajo signos de racismo, creció desarrollando en él indicios graves de violencia, una familia muy humilde, muy pobre. Esta violencia creció tanto que en un momento determinado agarró un cuchillo, intentó clavárselo a uno de sus compañeros de grupo y afortunadamente el cuchillo se partió, la hoja del cuchillo se partió en la hebilla del cinturón del otro muchacho. Pues este niño, nadie creía en él porque era el tonto de la clase. Pero sí, habían dos personas que creían en él, su madre y su maestro de ciencias. El maestro de ciencias se las pasaba buscando alternativas todo el tiempo. Él decía, este niño tiene alguna potencialidad como todo, pero no las encontraba. Y la madre, pobre al fin, llegó un momento en que no buscaba otra opción. Le dijo, bueno, a él y a su hermano, vayan a la biblioteca, comiencen a leer, pasen unas horas en la biblioteca. No tenían televisión, no tenían nada, no tenían ni libros, no los podías comprar en la biblioteca pública. Y Ben se comenzó a interesar por los libros de ciencia. Se los bebía como agua, se los comía como si fuera una polilla. Y empezó a aprender lo que los libros le ofrecían en el ámbito de las ciencias. Un día el maestro de ciencias de Ben llegó con una piedra muy rara al aula. Una piedra negra, la levantó en la mano y le preguntó a todos los estudiantes, ¿saben lo que es esto? Ben la miró e inmediatamente, porque lo había aprendido en sus libros de ciencias, que era obsidiana. Pero Ben dijo, yo ni loco hablo aquí, yo soy el estúpido de la clase. Voy a dejar que los inteligentes hablen. Al cabo de un rato, nadie hablaba y Ben decía, ¿qué va? Yo no hablo. Quizás sea esa, quizás no, quizás esté equivocado, soy el tonto de la clase. Voy a esperar que hablen. Pero como nadie hablaba, Ben levantó la mano muy tímidamente y le dijo, maestro, yo creo que sé, no estoy seguro, pero creo que sé. El maestro rápidamente se dio cuenta que podía ser esto el resorte para que Ben desarrollara sus potencialidades y le dijo, sí, Ben, dime, ¿qué piedra es? No, maestro, es la obsidiana. Y el maestro le dijo, ¿y sabes algo más de la obsidiana? Todos los niños con los ojos de este tamaño. Y claro que sabía Ben. Ben sabía más de la obsidiana que el maestro y que la obsidiana misma. Y comenzó a decirle todas las propiedades de la obsidiana. Y el maestro, a partir de ahí, empezó a buscar las maneras para que Ben desarrollara estas potencialidades. Y esto no culmina aquí. Ben terminó ese curso siendo el mejor estudiante de su clase, culminó la preparatoria siendo el segundo mejor expediente de toda la escuela, una gran escuela, se ganó una beca en medicina en una de las mejores universidades de Estados Unidos y se convirtió al cabo de los años en el doctor Ben Carson, que además de doctor fue escritor, fue político estadounidense, llegó a altas esferas de la política de Estados Unidos y se convirtió en el mejor neurocirujano pediátrico del mundo, el primer hombre, el primer neurocirujano que fue capaz de separar a dos siameses que estaban unidos por la corteza cráneoencefálica. Con esto prácticamente termino. Solo quiero leerles muy rápidamente y aquí está, no me dejarán mentir, cuatro versos que escribí, que garabateé aquí en una libreta vieja unos segundos antes de comenzar el webinar, en el momento que ya estábamos conectados, y tiene que ver con esto, con enseñar a pensar.
Son 4 versos, no los demoro más. Dice así, dedicada a los alumnos: enseñarte a pensar es entregar la llave del tesoro que tienes, aquel que nadie sabe. Aprender a pensar no es marcar yo tus metas, es marcarlas tú mismo, ser tu propio profeta. Muchísimas gracias, maestros. ¿Hay alguien que quiera alguna pregunta, que tenga alguna duda, alguna aportación que quisiera compartir? Creo que el doctor Jorge Contreras está levantando la mano. El doctor Jorge Contreras se sintió aludido, pero no por lo que dije al inicio, sino porque él es uno de los maestros que siempre me intentó enseñar a pensar. Sí, muchas gracias. Bueno, primero destacar lo interesante del webinar. Yo fui profesor del maestro Henry y no esperaba menos de él, ¿no? En esta presentación, inclusive ya lo había subido así a mi Facebook, ¿no? Las opiniones que yo mantengo de él. Y es que Henry es ese tipo de estudiante, ¿no? Que siempre está indagando, que siempre está preguntando, con el cual hay que tener mucho cuidado en el aula, ¿no? Por las preguntas inquisitorias que siempre le puede hacer al profesor. Y por ese tipo de carisma que tiene, se puede aburrir muy fácilmente en una clase. Y como él ha manifestado acá en este webinar y todas sus ideas, y cuando menciona a Albert Einstein, bueno, es que Albert Einstein era una de las personas que decía que el proceso de enseñanza-aprendizaje había que disfrutarlo. O sea, la primera norma es esa, ir al aula a disfrutar. Claro que para que el estudiante vaya al aula a disfrutar, el profesor tiene que estar dispuesto a disfrutar también. Y si vamos a Comenio, Comenio hablaba del que el proceso de enseñanza-aprendizaje era un juego, que se iba a las clases, se iba al aula a jugar entre los profesores y los estudiantes. Por lo tanto, y los dos planteaban que el aprendizaje debía ser comprensivo. Fíjense los elementos en comunes, ¿no? Hay que disfrutarlo, y si es un juego es porque se va a disfrutar, y además tiene que ser comprensivo. ¿Qué quiere decir que tiene que ser comprensivo? Que el profesor tiene que comprender al estudiante y el estudiante llegar a comprender al profesor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Albert Einstein, Comenio, que también era uno de los que se viraba en contra del autoritarismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas. Si no dejamos que el estudiante en el aula sea capaz de emitir cualquier respuesta ante una pregunta que uno le haga y no valoramos esa respuesta, la llevamos hasta el final, como decía Nina Talicina, la matemática devenida en psicóloga, que era seguidora de las ideas de Vygotsky, trabajó junto a Galperin con la psicología de las acciones por etapas, que hablaba de la base orientadora de la acción. Nina Talicina siempre decía, hay que hacer que el estudiante se vaya acercando a la respuesta correcta, por muy mala que haya sido la que él dio. Siempre hacer que el estudiante crea que al menos él llegó por sí mismo a una respuesta correcta. Y eso es disfrutar, eso es hacer un juego. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Que el estudiante a veces responde, como uno dice un disparate e inmediatamente anulamos esa respuesta. Y al anular la respuesta estamos anulando al estudiante. Y si hay risa en el aula, todavía es mucho peor, ¿verdad? Entonces, ninguna respuesta debe ser anulada. Ninguna respuesta debe ser anulada. Porque todas las respuestas parten de una lógica,
determinada. Y es la lógica del estudiante, ¿no? Y muchas veces, si uno sigue esa lógica del estudiante, pues se da cuenta uno al final o a la mitad del camino que en realidad no era un disparate, ¿no? Sino que es una forma de pensar sobre la cual hay que trabajar. Entonces, sí, como bien dice Henry, con todos los ejemplos que fue poniendo, si el profesor no va al aula a disfrutar, a jugar y a comprender al estudiante, el estudiante no va a responder de esa manera, y entonces ahí es donde se crean los conflictos cognitivos. Y sobre todo, no creer nunca que el estudiante no va a ser capaz de responder determinadas preguntas o de hacer determinados análisis. Al estudiante lo que hay que ponerlo a prueba, sea el nivel que sea. A toda pregunta siempre va a haber una respuesta. Va a haber una respuesta de los niños hasta los 5 años, va a haber una respuesta de ese mismo niño en primaria, va a haber una respuesta de ese mismo niño en secundaria, en la prepa, y va a haber una respuesta de ese mismo niño en la universidad. Que sean por diferentes niveles. Sería bueno hacer un estudio de ese tipo, ¿no? Respuesta ante determinadas ideas, seguir como estudios de caso de determinados estudiantes para ver cómo ha ido evolucionando su mente. Bueno, hasta aquí era el comentario que yo quería hacer. Yo mismo me autodoy la palabra para después dársela a Edgardo. Discúlpame, Edgardo. Ahí con la intervención del doctor Jorge Contreras, me viene a la mente, y ya que él habló de Comenius, dos frases de Comenius que vienen a colación perfectamente con esto que estábamos planteando y que el doctor Jorge dice ahorita. Comenius decía, enseñar bien es permitir que el alumno aprenda de manera rápida, agradable y completa. Pero decía además, el buen maestro es aquel que sabe soportar pacientemente la ignorancia de sus estudiantes y la suya propia, y al mismo tiempo disiparla con eficacia. Estas palabras de Comenius hace tantos años creo que resumen de manera certera lo que hemos estado hablando hasta el momento. ¿Qué ocurre también, rapidito? ¿Qué ocurre también? Que el aprendizaje, como decía el psicólogo polaco Pietrasinski, un psicólogo polaco muy afamado que murió en 2010, y él decía que la actividad de aprender, lo que ocurre con el hecho de la actividad de aprender, es que generalmente no es una recompensa en sí misma, sino que es un medio para lograr metas futuras, distantes en la vida, y que esto, si no se maneja correctamente por parte de los maestros, puede convertirse en algo igual que un trabajo profesional que en vez de hacerse por amor, se hace por simple compulsión. También tiene esto que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Creo que Edgardo quería hablar. Sí, hola. Adelante, Sí, amigo. Henry. No, el tema es que hay que tener con qué pensar. Ese es el problema. Vos no le podés enseñar a pensar a alguien que no tiene con qué pensar. Lo otro que quiero comentar es que los ejemplos que diste vos no son útiles, porque Bohr y Ben Carson, que no lo conocía, son genios. Ellos no necesitan que nosotros les enseñemos nada, sino viceversa. Y a mí no me interesan los genios, me interesa la gente normal, entre comillas. Lo otro que me llamó mucho la atención, si hay una frase que yo digo siempre, ya debo haberlo dicho acá: la ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad. Ahora el tema es, hay gente que es ignorante porque quiere ser ignorante, podría no serlo. Y hay gente que quiere tener conocimiento, ya lo hemos charlado en el anterior webinar, que puede y no quiere. Lo otro que me llamó mucho la atención fue el examen que mostraste. ¿De qué año son esos exámenes? El de física y el de química. ¿De dónde toman esos exámenes? Son actuales, pero ¿Dónde? no puedo decir de dónde ¿Pero de son qué año? exactamente. Decime de qué año. De aquí, de este año, el año pasado y este. ¿Universitarios? Nivel preparatoria. O sea, secundaria final. Sí, creo que se llama en Argentina, sí. Sí, en la Argentina no hay preparatoria, es la secundaria.
Pero eso es trágico. ¿Cómo le van a preguntar eso? Eso no tiene sentido. Eso no es ningún examen. Es trágico. ¿Cómo alguien le va a preguntar de memoria el número de Avogadro? Discúlpenme, ¿no? Yo creía que tomaba exámenes fáciles, pero no tanto, ¿no? No, realmente eso es una burla, ese examen. Ese examen no tiene nada que ver con ningún tipo de evaluación. Sí. Sí, otra cosa que puedo comentar es, vos hablaste del RON, pero para hablar del RON tiene que tener conocimientos previos, si no va a tener problemas el chico. Lo que está muy bien es el ejemplo de comparar los RON con los precios. Bueno, pero bueno, ya está bien, gracias, ¿no? Ok. Entonces, Edgardo, me permito un poquito hablar sobre estas cuestiones que has dicho. Por supuesto, esto es un webinar de media hora. En media hora no podemos hablar de todos los conocimientos previos ni darle una clase a los estudiantes acá. Son simplemente ejemplos para que ustedes, que son maestros y muy buenos maestros, un poco conozcan los criterios que yo traía. Sobre los ejemplos, mis ejemplos no son de Bohr y Ben Carson. Fueron anécdotas de Bohr y Ben Carson. Los ejemplos fueron ejemplos concretos de lo que debe hacer un maestro en un salón de clase. Y el ejemplo no era de Niels Bohr, no era por el hecho de que nadie tenía que enseñarle a pensar a Niels Bohr, sino en ese ejemplo lo que se quería hacer ver es que él tuvo maestros que lo intentaron enseñar a pensar, al margen de la grandeza del personaje. Y al margen de la grandeza de Ben Carson, el ejemplo viene por el hecho de que los maestros tienen que siempre intentar desarrollar, que los estudiantes desarrollen sus propias potencialidades. No es que ellos sean los paradigmas para el ejemplo, son ejemplos ilustrativos con dos personalidades que son conocidas. Yo no puedo poner un ejemplo con la persona que vende tacos en la esquina de mi casa, que los hace muy ricos, porque no lo conoce nadie. Pero a Niels Bohr y a Ben Carson sí lo conocen muchas personas, y por eso los ejemplos con ellos ilustran mucho más, aunque son anécdotas personales que no sirven para todos, pero sí sirven para ilustrar lo que se quiere decir. Y evidentemente lo que me hablas del examen, sí, es un desastre, por supuesto. Son dos preguntas del examen que yo escogí, es profeso, para demostrar eso acá. No es que todo el examen sea así. ¿Ok? Ahí lo que tenía que decir al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Henry. Es largo el tema para charlar. ¿Alguien más tiene alguna aportación? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra aportación? Sí, es que la característica que tienen los webinars precisamente es esto, ¿no? El hecho de que su duración debe ser de 30 minutos, hay quien plantea que hasta 45 minutos, ¿no? Nosotros preferimos que sea de 30 minutos y después el otro tiempo para intercambiar. Y el objetivo precisamente de los webinars es esto, es crear expectativas, es crear espacios más grandes, pero en otros momentos de discusión. Y para eso se tiene también la dirección de correo electrónico para poder ahondar sobre cada uno de los temas. Este tema, como todo lo que se han impartido por acá, son realmente bien interesantes, bien instructivos y con mucha tela por donde cortar, como decimos acá nosotros los cubanos y posiblemente ustedes también. Ver como hay siempre personas muy interesadas en participar. Ya de Ecuador veo acá la presencia de Justo Rojas, estaba también Joel Lazo, de Argentina siempre está Edgardo, está Geraldine Chadwick, entonces de México, de Cuba, o sea, es muy interesante, muy rico ver este tipo de debate. Y sobre las evaluaciones, que fue un tema que estuvo tocando
el docente Edgardo en el webinar anterior y ahora vuelve a retomarse el tema acá con Henry. Es uno de los temas más complicados que hay, ¿no? El hecho de evaluar. En el anterior webinar, Edgardo hablaba de puntuación, ¿no? Del coeficiente intelectual, pero da puntos, ¿no? Y se viraba en contra de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky porque no puntea. Pero al final los puntos no dicen nada, porque los coeficientes de inteligencia también han sido bien criticados, ¿no? Por el tipo de preguntas que hace, por el tiempo que dan. Imagínense niños de 1 a 3 años que sean sometidos a coeficiente de inteligencia. Alberente hubiera tenido 0 porque no dijo la primera palabra, o lo dijo el psicólogo cuando analizó, hasta que no dijera una frase completa, no lo dijo hasta los 3 años. Entonces son cosas bien complicadas. Las evaluaciones también son cosas bien complicadas, ¿no? Desde estudiantes que toman el máximo de evaluación y después son unos pésimos profesionales. Y otros que no toman el máximo de evaluación y después son excelentes profesionales. Hablando de educación. Yo no tengo que aplicar ningún test ni ninguna prueba para saber quiénes son mis estudiantes talentos, cuáles son mis mejores estudiantes, porque lo tengo desde el primer día hasta el último día en el aula. Y con las preguntas que yo le vaya haciendo, la manera en que yo veo que puedan razonar, en que puedan tomar decisiones, ya para mí con eso basta. Yo soy de los que me viro en contra totalmente de los exámenes. Y si voy a escoger un examen, por ejemplo, escogería el examen oral, porque el examen oral me permite a mí hacer que el estudiante hable, que el estudiante diga. No. Ya acá está diciendo que es imposible. Acá yo, cuando nosotros utilizábamos los exámenes orales, Edgardo, cuando yo me gradué. Los exámenes orales son absolutamente subjetivos, Jorge. Bueno, pero es que cuando nosotros nos evaluamos, nos pasamos 3 días en esos exámenes. Teníamos un tribunal de profesores. Pero siempre subjetivo. Pero es que al final todos los exámenes son subjetivos. Todos, no hay ningún examen que sea objetivo. No, los exámenes objetivos no son subjetivos. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vaya a Cuba lo discutimos. Sí, pero cuando uno le hace un examen escrito a los estudiantes, a lo mejor el estudiante salió mal y es que no sabemos que ese día se sentía mal o que ese día no pensó bien, y ahí ya dejó de ser objetivo el examen. No. Te digo más, yo siempre tomé 2 exámenes. El primer examen era de prueba. Siempre tomé 2 exámenes y tomé la mejor nota. Tengo todo un mecanismo de evaluación, años tomándolo, objetivo. Tiene muchas no es perfecto, nada es perfecto. Permitime un comentario. Si el CI no sirve para nada, Vygotsky tampoco sirve para nada. No, el CI sí sirve para mucho. Disculpa, Mambiñana, seguía te doy la palabra, mi amigo. El CI sí sirve para... Yo no uso el CI para el alumno, uso el CI para los contenidos. No me entendieron nada la semana pasada. Pero lo que pasa es con el CI es que no mide la inteligencia emocional del alumno. Si el alumno está presionado en ese momento... Es inmedible, la inteligencia emocional es inmedible, variable, nadie sabe. Exacto. Nadie sabe. Y entonces el estudiante sale mal en el test de coeficiente intelectual y ya lo... Pero yo no elijo, no hago el CI para el alumno, hago para los contenidos, no me entendieron nada. No, es que en esa parte yo no estaba en tu plática, disculpa. Creo que fui suficientemente claro, pero bueno, se ve que no. No, yo no estaba en ese momento, yo llegué un poco más tarde, cuando hablaste de eso no estaba. Nadie puede evaluar a nadie hablando, nadie. Doctora Miñana. Menos nuestra ciencia, porque una abogacía que no es una ciencia, sí, que hagan lo que quieran, pero nosotros tenemos datos objetivos. Nuestro mundo es objetivo. Bueno, primero que todo, mi respeto, mi saludo, mi cariño, mi admiración hacia ti, Henry. Creo que la conferencia estuvo muy buena. Además, tu forma de expresarte es también muy categórica. Esto es un tema muy largo
hay mucha tela por donde contar. Por lo tanto, no es factible que nosotros estemos discutiendo sobre ese tema ahora. Yo creo que te debo mandar algunas cosas por WhatsApp, por correo, y establecer algunas conexiones, porque veo algunas cosas interesantes y otras que me causan dudas, pero no es el momento para yo poder hablarlo aquí en este webinar. Yo tengo una anécdota. A mí no me gustan los exámenes finales, por ejemplo. No me gusta. Porque, por ejemplo, durante todo el curso tú vas evaluando a los muchachos constantemente, los retroalimentos, vuelve a hablar los retroalimentos, vuelve a hablar los retroalimentos, vuelve a evaluar. Y al final, el alumno, por ejemplo, puede tener un decaimiento, no aprueba ese examen, entonces le convalida todo lo que hizo durante todo el semestre. Y entonces tiene que darle una nota. ¿Ya? Yo tengo una anécdota de un profesor que fue a ver a la rectora y le dijo que porque los estudiantes estudiaban más esa asignatura que la suya. Por ética no voy a decir nombre, ¿no? Y entonces la rectora mandó a buscar a este profesor. Y el profesor le dijo, rectora, si usted le digo lo que yo hago en clase, usted no me va a permitir seguir aquí en esta institución. Por lo tanto, yo le invito a que usted visite una clase o mande a otra gente. Asimismo, categorización, llegaban los inspectores, le visitaron la clase, era una actividad práctica, y usted sabe lo que hizo el profesor. Le puso las batas a los inspectores para que conjuntamente con los estudiantes hicieran la práctica. Uno se levantó y se fue, y el otro hizo la actividad. Eso fue lo que respondió y lo que hizo el profesor. De todas formas, te felicito, de verdad que sí. Yo creo que para poder dar una buena clase, el profesor va a aprender. En primer lugar, el profesor tiene que saber mucho contenido, tener un gran acervo cultural, ser motivante y que los estudiantes tengan la batuta en la mano. De lo contrario, no puedes aprender, no sé, los estudiantes no aprenden nada. Es mi criterio. Muchas gracias. Te felicito. Totalmente de acuerdo. Hola Henry, buenas Hola, tardes. es que no sé si estoy yo, soy el que mando a hablar a las personas. Es que quizás no se vean todas las pantallas. Un saludo a todos y bueno, pues reiterar lo que decía Miñane. Excelente tu webinar, Henry. Bueno, como siempre, es un gusto escuchar a Henry. Henry fue compañero de estudio mío, muy cercano. Nosotros somos muy jóvenes. Y entonces, pues, me da mucho gusto aprender de ti cuando haces estas presentaciones tan excelentes. Yo quería, como decía Miñane, realmente las cosas cuando estamos abiertos al debate, como es natural, porque esto es un webinar y es para eso, ¿no? Pero a veces hacer análisis, pues, rápido de las cuestiones que se presentan en un webinar puede llevarnos a caer en cuestiones que no son tan reales como nosotros creemos. Porque el webinar dura 45 minutos, no nos leemos antes el contenido que se presenta. Por tal razón, no es una defensa de tesis, ¿entiendes? Cuando llegan y presentan el contenido, uno lanza preguntas, uno hace sus análisis, pero como dice Miñane, es como para estudiar después, para ver cuántas incógnitas, cuántas cosas pueden surgir de esto. Yo sí tengo una anécdota muy especial con relación a los tipos de exámenes. Yo fui estudiante de Contreras, del doctor Contreras, y bueno, todavía me siento estudiante del profesor Contreras. Y créanme que si por algo yo no olvidé nunca al profesor Contreras, fue por la forma en que me evaluaba. Por ejemplo, nosotros teníamos, y Henry debe recordar, teníamos un examen escrito que se basaba en solución de ejercicios. Teníamos una práctica de laboratorio, porque nosotros lo que estudiamos es una especialidad que es bien experimental. Teníamos una práctica de laboratorio que teníamos que hacer un informe y teníamos un examen oral donde teníamos que defender el resultado de la práctica de laboratorio y el cómo resolvimos los ejercicios. Es decir, era un 3 en 1. Y yo recuerdo que por ser ese estilo de examen no era, por ejemplo, ni más suave, ni más fuerte, simplemente era un examen que le daba la oportunidad al estudiante,
como bien decían ustedes, si es un estudiante tímido quizás, que no habla, como también coincido con Edgardo, hay estudiantes que son talentos y no se saben expresar. Bueno, pues si no te sabes expresar, no eres estudiante talento. Pero si eres el estudiante que te expresas muy bien y no sabes resolver un ejercicio del Holiday tú solito, tampoco eres un estudiante talento. Y si no sabes experimentar, pues tampoco eres un estudiante talento. Entonces, los tres estilos o tipos de examen que aplicaba Contreras nos hizo ver a nosotros cuán completo podíamos salir en esa asignatura, que en este caso era electromagnetismo. Recuerdo muy bien ese estilo de él, que nos gustaba mucho y nos asustaba mucho también. También tengo una experiencia de una compañera mía de estudio que fue extraordinaria, de los primeros escalafones en el bachiller, y llegó al examen el examen de ingreso, como le decíamos en Cuba, que es para aspirar a la universidad, y el papá falleció el día antes. Ustedes saben que el examen de ingreso tiene un solo día. Ella fue al examen de ingreso, lo desaprobó, como es natural, y ella no cogió la carrera que quería. Tuvo que entrar en otra carrera en la universidad y cambiarse el primer año. Es decir, que cuánto puede influir. Pongo esos ejemplos, no quiero decir que esté en contra de lo que dice Edgardo, también coincido en parte con lo que él dice, pero sí, el estudiante, hay que ver cómo llega el estudiante a sus estudios. El estudiante cuando está en la clase no es Albert Einstein, es un muchacho que viene de la casa con miles de problemas, miles de situaciones, y que puede ser más talentoso que otro que está dentro del aula sin ninguna situación y de igual manera no tiene el mismo resultado. Entonces, estas cuestiones son muy subjetivas también, como dice Edgardo, como la veamos, como la entendamos, depende del grupo que tengamos, todo parte del diagnóstico. Tenemos que tener un buen diagnóstico de los estudiantes y saber qué tipo de grupo tenemos y a partir de ahí proyectarnos. Ese es mi criterio muy personal y desde mi experiencia personal, que vuelvo y les reitero, ese tipo de examen yo nunca he podido hacerlo en Ecuador. Primero porque aquí no he tenido la calidad de los laboratorios para hacer los contenidos, desarrollarlo de manera experimental, y por tanto no puedo hacer ese tipo de examen. Pero verdaderamente aporta mucho. Lleva mucho trabajo, pero aporta mucho. Entonces reitero las gracias a Henry, las gracias a la Universidad del Mundo Maya y la Universidad Central de Las Villas por organizar este tipo de actividad, y siempre un gustazo compartir aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Senia. Un saludo para todos por allá, para los tres. Henry. La doctora Lisette estaba levantando la mano hace rato. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y saludos. Muchas gracias, maestro, por compartir toda su experiencia. A mí me parece un tema muy interesante y sobre todo reflexivo, porque en muchas ocasiones como docentes pensamos que estamos haciendo todo bien y siempre hay oportunidad de reflexionar sobre nuestra labor. Si estamos haciendo buena tarea de enseñar, si estamos aprovechando las habilidades de los estudiantes y sobre todo no olvidar que somos seres humanos principalmente. Bueno, y también quería avisarles algo. Hace un momento mandó avisar el doctor Jorge Contreras que hubo un corte de electricidad en la universidad y por eso salió de la conexión. Pero bueno, agradece infinitamente y en cuanto pudiera él comunicarse, lo va a hacer. Si es posible, incluso conectarse de nuevo. Gracias. Henry. Muchísimas gracias, doctora. Dime, Henry, te escucho. lo vas a entender, webinar entre tercer y edición. pero el tipo la coge en el hueco y mete agua en primera, ¿o no? Pifió. Gracias, Miñana. Doctor Justo. Sí, buenas tardes. Por favor, no. Yo estoy motivado a hablar desde hace webinar atrás cuando habló Contreras, pero no he querido, pues, entre tanta experiencia de ustedes en este sentido. Yo, uno de los que me parecía eso que dijo Senia, que no soy
no soy ingeniero mecánico porque salí mal en física. El día anterior me quemé los ojos con cloro en la piscina, obtuve 84 puntos en física en los exámenes de ingreso, 2 días después tuve 100 en biología y soy ingeniero agrónomo. No pude estudiar la carrera que quería por un simple accidente de bañarme en una piscina. Durante 15 años, yo creo que malgasté mi tiempo en ser dirigente universitario, 6 años vicedecano académico y 9 vicerrector. Creo que lo malgasté porque hipotequé mi futuro bastante tiempo como profesor, ¿no? Y la primera vez que me encontré con un debate como este que han hecho ustedes y me he mantenido escuchándolo fue cuando fui a hacer mi examen para profesor titular con 30 años, donde hablé de estas cosas que habló Contreras y las que habló Henry hoy, y se creó un debate similar a este que está acá y por poquito me desaprueban. Al final, por suerte, terminé con 5 puntos. Pero todo esto que se está planteando aquí, yo he sido siempre un defensor de aquello, pero ¿qué hacemos? Nosotros nos estamos desgastando pensando en esto y sin embargo hay una parte legal que es la que nos impide aplicar tantas experiencias bonitas que ustedes nos comparten y todo lo que conocemos. Hay una parte legal que lo limita. De cómo hablar de interdisciplinariedad, como hablaba Contreras, y al final los planes de estudio te obligan a hacer una evaluación por cada asignatura y no puede ser una. Yo como vicerrector me atreví en algunas carreras, algunos años, a hacer una sola asignatura, pero al final la integración iba al suelo, porque después cada asignatura tenía que dar una calificación al estudiante. ¿Hasta dónde integramos? Integramos por un lado y desintegramos por el otro. Y como decía Senia, más nunca ha podido hacer un examen como el que estábamos acostumbrados a hacer o el que nos hacían a nosotros, porque es obligatoriamente hacer el examen del tipo que Henry presentó hoy. Marcar con una X, ordenar, completar, y esos exámenes no forman nada, no enseñan a pensar. Y es obligatorio hacerlo. Si usted hace un examen de otro tipo, usted pierde su trabajo porque no está de acuerdo a lo que se establece. Y es una pena que todavía en nuestros países se están ocurriendo cosas así y se olvide de las experiencias tan bonitas como esta que estamos intercambiando durante todos estos días acá con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Justo. Algo ahí, por ejemplo, por lo menos nosotros en nuestra universidad, administrativamente no se nos exige hacer exámenes de este tipo. Tenemos libertad de cátedra para hacer exámenes de la manera en que nosotros lo consideremos conveniente. Eso es una ventaja que al menos nosotros en la Universidad Mundo Maya se nos permite hacer. Ya después vienen los exámenes de otros entes que son los que son de esta forma, pero los nuestros tenemos libertad de hacer exámenes de este tipo de carácter experimental con la libertad de cátedra que se nos ofrece. En Argentina, perdón, en Argentina también no hay ninguna norma para tomar evaluaciones. En el caso de Ecuador es en algunas especialidades. Por ejemplo, las ciencias exactas, como son más procedimentales, sí tenemos la flexibilidad, Henry. Yo, por ejemplo, hacía mis exámenes normales, como normalmente nos los hacían a nosotros en Cuba, ¿ves? Que exigía un procedimiento. Incluso mi clave de calificación era esta de que tantos puntos por extraer datos, tantos puntos por sustitución y todo aquello. Pero sí era una tortura, porque cuando ya mis compañeros habían terminado todas las calificaciones, tenían notas subidas a las plataformas y todo, yo aún estaba calificando con aquello. Pero bueno, me tocaba porque esa era mi especialidad y yo tenía que desarrollar otras habilidades. Pero sí coincido con Justo en que algunas especialidades, por ejemplo, en las ciencias agropecuarias, ellos tienen cuestiones, no sé, de nombre científico, de cosas así, que sí era una tendencia y un poco que cuando ellos querían hacerlo diferente, se les ponía difícil la situación. Es terrible tener esa presión, ese nudo en el cuello, ¿eh? Creo que Miñana iba a decir algo. Perdón, una pregunta. Geraldine está en la UBA, ¿no es cierto? ¿Me escuchás, Geraldine? Hola Edgardo y hola. demás personas, ¿cómo están? Sí, gracias. Sí, yo estoy en la UBA y en CONICET. Escúchame, sí, ¿y hay alguna norma hay alguna limitación para la evaluación en la UBA?
No, el caso tal vez del multiple choice y eso que mostró Henry me hizo acordar un poco a lo que pasa en el CBC, ¿no? En química del CBC, en física también, son multiple choice los exámenes dada la masividad. O sea, hay muchos, la Universidad de Buenos Aires es la más masiva de la Argentina, y por la cantidad de gente que intenta entrar, nosotros el CBC, para que se den una idea, yo ubicándome que estoy hablando para gente Explicarle de lo que es el Norteamérica. CBC. Sí, Edgardo, déjame que lo explico. El CBC se llama el ciclo básico común, es un año entero por el cual los y las estudiantes cursan materias dependiendo de la carrera que quieren elegir o que quieren ingresar. Y son 6 materias que tienen que cursar. Por ejemplo, para ser profesor de física, tienen que cursar álgebra, análisis matemático, física química, sociedad y Estado y pensamiento científico. Lo mismo pasa para un ingeniero, sea cualquiera las ingenierías a las que entre, ¿no? Cualquier cuestión, bueno, pueden investigarlo por internet, pero en general los exámenes de química y de física se dan así en multiple choice y son altamente complejos, no son la pregunta de, bueno, ¿cuál es el número de Avogadro? Y a veces también requiere algún tipo de desarrollo. Algo más que yo quiero agregar, yo como alguien que pasó esos exámenes, la forma de entrenar para esos exámenes que comúnmente es consiguiéndose exámenes modelos o viejos exámenes y repetir sin parar hasta hacerlos, porque en realidad son muy diferentes a lo que son las guías y la complejidad es bastante grande. También la manera en que corrigen los profesores esos exámenes son fijándose cuántas respuestas correctas hay, ¿no? Si se pasa o uno tiene más de esas respuestas, bueno, está aprobado con una diferente calificación, y si tiene menos ya directamente es desaprobado. Hasta tal punto que en una época se ha llegado a poner ceros en esos exámenes, ¿no? Uno podía llegar a tener la calificación de 0. Eso por un lado también. Hay gente que da clases de química en el CBC, tal como lo es Martín Pérgola, con quien Jorge Contreras ha hablado, y él da clases en el CBC y siendo didacta está muy en contra de los manejos, pero bueno, el objetivo del CBC justamente es filtrar gente, ¿no? Que queden pocas personas para ese acceso a la universidad, dado que no hay un examen como los que ustedes describen, de decir, bueno, me presento y es una sola vez ese examen, sino que estoy todo un cuatrimestre cursando una materia, ¿sí? 3 en el primer cuatrimestre y 3 diferentes en el otro. Igualmente, uno aprende más de lo que aprende en toda la secundaria en ese CBC, a menos que venga de un colegio prestigioso como puede ser el Colegio Nacional de Buenos Aires, etc. Sí, así se maneja. No sé si a eso iba la pregunta de Edgardo, pero bueno. Sí, después sí, yo disiento como alguien que hace investigación en didáctica, recomiendo, si ustedes quieren ver cuestiones de evaluación, Neusser Martí tiene un montón de libros publicados sobre eso, papers también, y otra es Andrea Rebelchion, quien también fue invitada por Jorge a trabajar y dar algún que otro webinar. Nada más. Muchísimas gracias, Geraldine. En eso que hablas de ese tipo de calificación o evaluación de esos exámenes, mi opinión, y como mismo la dejaste ver, eso está muy mal. No podemos, todas las preguntas no pueden tener el mismo peso de una calificación. Hay preguntas que se resuelven solo con un dato y otras que llevan todo un procedimiento físico, matemático o de la materia que sea, que esas debieran tener un peso mayor a la hora de calificar. Creo que Armiñana había levantado la mano. Sí, no, yo lo que quiero aclarar, que recuerden bien que no es lo mismo integración que interdisciplinariedad. No tiene que ver nada, no es lo mismo. Yo creo que podemos discutir sobre eso después. Sí, señor. Porque tú tienes que buscar, yo no voy a dar ejemplos, después podemos conversar sobre eso. Pero, por ejemplo, una práctica de campo que tiene una evaluación final, que los alumnos tienen que defender un informe, hay integración. Y los alumnos integran ahí matemática, física, química, biología, español, inglés, porque es in situ. Es en la práctica es el criterio de la verdad.
y por lo tanto usted defiende desde el punto de vista investigativo, y eso es una evaluación, pero es una evaluación a nivel de informe, donde ellos integran, pero no tiene que ver nada con interdisciplinaridad, absolutamente nada. Y después, bueno, podríamos conversar sobre eso. No sé si Muchas están por gracias. acá no sé si están por acá las. Aquí estamos, maestro. La verdad que ha sido y nos gusta mucho cada aportación que da cada uno de ustedes, es muy valioso. No sé si alguien más, si tiene alguien que quiera aportar alguna pregunta, y si no, de verdad que muchísimas gracias por la valiosa participación, la aportación de cada uno de ustedes, y en verdad lo que queremos pues es seguir incentivando, ¿no? A través de este tipo de webinars. Ese es el objetivo, esa es la intención de cada uno de ellos. Muchísimas gracias al maestro. Un aplauso para Henry. Un aplauso, claro que sí. Un aplauso para Henry. No, a ustedes. Y pues bueno, les invitamos a seguir pendientes en los próximos webinars, y pues que tengan una excelente tarde. A nombre de la Universidad Mundo Maya les damos las gracias.